Hola, muy buenas y bienvenidos a Universo Friki. Como podéis ver, por fin tenemos ya este ansiado vídeo, que por los que me siguen en Twitter ya saben que tenía muchísimas ganas de hacerlo, sobre preguntas y respuestas de Batman vs Superman y por qué considero que es una gran película, de hecho en mi opinión de las mejores o incluso la mejor del género, y porque considero que se habla muy a la ligera de los fallos de guión, de que la película tiene muchos errores de consistencia y en definitiva porque yo creo que esos errores no son tales y la película es muy sólida. Ya sabéis que yo siempre he sido muy defensor de esta película, he tenido muchos debates por Twitter, los debates en canales amigos, como el canal de John, el Hoguera de Gotham, pero quería explayarme yo, por mí mismo, hablando sobre esta película y sobre ciertos detalles y ciertos aspectos de ella en los que me gustaría profundizar. Me gustaría tocar ciertos aspectos que no he tocado tanto en los debates y que aquí podemos comentarlos más tranquilamente y discernir si de verdad son fallos o estéis de acuerdo con mi opinión y no son tal, ¿de acuerdo? Entonces tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo, de dejar claro mi postura y de, bueno, de que a lo mejor podáis entender otro punto de vista, de que os reafirméis en el vuestro, o bueno, en fin, cada uno puede elegir su postura, lo que opine de ella y nada más. Lo que sí tengo que decir es que yo considero que no se puede decir que Batman vs Superman sea una mala película. Y hay otra serie de mantras que arrastra la película que tampoco se pueden decir. Yo no creo que se pueda decir, por ejemplo, que desdibuja a los personajes. Ni creo que se pueda decir que la película los transgrede, ni los traiciona, ni que no se afiera al cómic. Una serie de dichos de la película que yo considero que son vacíos y que están carentes de sentido en muchos casos. Por lo menos yo lo veo así, que nadie se sienta atacado, ni mucho menos. Yo lo veo así y así es como pretenderé reflejar mi postura en este vídeo. Que quede claro obviamente que es mi postura, lo que yo opino de ella y mis fundamentaciones sobre la película. No tiene por qué ser las vuestras para quien vea este vídeo, ni tiene que estar... Este vídeo tampoco está dirigido a nadie, es simplemente mi opinión, compartirla con vosotros, con todo aquel que vea el vídeo, que podamos incluso debatir y sacar conclusiones siempre positivas. No de la película, sino conclusiones positivas en el debate, que es enriquecedor, obviamente. Y nada, que al final cada uno pues opine lo que crea conveniente. Entonces, vamos a ir pregunta a pregunta. He seleccionado 10 preguntas porque son preguntas que considero que tocan precisamente los temas que yo quiero tratar. No descarto hacer segundas y terceras partes incluso en un futuro si este vídeo gusta y bueno, os convence las argumentaciones y todo lo que tengo que explicar sobre la película. Otros temas que yo considero que no son prioritarios los puedo tocar en esas segundas y terceras partes y puedo enrollarme en otra serie de factores y bueno, hay mucha tela que cortar en esta película. Entonces yo quiero centrar este primer vídeo en estas 10 preguntas que considero principales y súper importantes y que me parece que muchas de ellas llevan a confusión por no entender el contexto, no entender a los personajes y no entender lo que se nos ha narrado tanto en la anterior como en esta. Bueno, pues vamos allá. Entonces, la primera pregunta es de Super Saxo Polar Bear. Un abrazo y un gran saludo desde aquí, amigo mío. La pregunta sería, ¿harías algún cambio en el aspecto o en el vestuario de los personajes? Procuraré explicar en cada pregunta por qué la he elegido, ¿de acuerdo? ¿Por qué considero que esta pregunta es importante? ¿Y por qué empiezo con esta? Porque es algo que nunca he comentado. Nunca he comentado en ningún debate, ni en redes sociales tampoco, este aspecto. Y es importante empezar por esta pregunta para que veáis que yo no apoyo todo lo que se hace en las películas del DCU, todo lo que haga Zack Snyder y todo lo que venga de esa fuente. Yo hay cosas que critico, tanto en Man of Steel como en general en el DCU y en muchas de las películas, y yo considero que alabarlo todo no sería lo adecuado para que el género vaya a más. Entonces, esta pregunta tiene una respuesta que a lo mejor no os esperáis, y es, a mí, particularmente, yo sí haría cambios en el aspecto o vestuario de los personajes, sobre todo en uno.
Y es en Superman. En Superman, yo esto nunca lo he dicho, pero yo considero que el traje del Hombre de Acero, siendo... y el de Batman vs Superman en consecuencia, a ver, dejando al margen de que es un traje con un acabado espectacular, con una textura y unos colores increíbles, con un... el traje Henry Cavill lo luce espectacular, o sea, el traje en pantalla es increíble. Y obviamente en ese sentido no me meto. Pero ya sabéis que yo soy muy purista de los cómics y yo considero que con la misma textura y con el mismo acabado y con la misma base podríamos haber tenido un diseño un poquito más fiel. Porque, por ejemplo, hay detalles en el traje, como por ejemplo los acabados de los laterales y la cintura, esa especie de agallas, no sé cómo describirlas exactamente. Las muñequeras que sobre todo quedaban muy resaltadas en el Hombre de Acero con ese color tan gris. Yo creo que eran detalles innecesarios. Creo que eran detalles que no hacían falta. No hacían falta, sinceramente. Eh, incluso, yo, a ver, lo entiendo, pero incluso me hubiese gustado que hubiesen conservado el calzoncillo. Esto es algo que se debatió muchísimo en la época de Men of Steel, muchísimo. Y yo no he cambiado de opinión desde entonces. Aunque las películas me parezcan maravillosas, yo creo que se podría haber intentado y yo creo que hubiesen tenido un éxito rotundo en haber puesto el calzoncillo, el tan polémico calzoncillo. Habrá gente que no opina igual, hay gente que cree que tenemos que mirar para adelante y hay que evolucionar con el traje, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo considero que hay que mantener ciertas nociones de la iconografía. Y claro, el traje de Superman es el traje de Superman y bastante iconografía la mantiene. Pero yo considero que se podría haber hecho más. Incluso me pongo quisquilloso con la S. También. La S clásica no veo motivo para cambiarla. Así que ya podéis ver. O sea, yo por ejemplo en esto soy un poco crítico. Y el traje me parece espectacular, aclaro, ¿eh? Me parece que el diseñador de vestuario de las películas de DC es increíble. Que los trajes de todos son absolutamente espectaculares. Incluso me gusta el traje de Flash en Justice League. Que tanta polémica también tuvo en su momento. Porque esa aproximación al Injustice pues también me gusta mucho y le veo sentido con el personaje, ¿vale? Entonces considero bueno, que el traje de Superman es espectacular, pero que se podría haber intentado ser más fiel. Se podría haber hecho. El ejemplo es el traje de Batman. El traje de Batman es una adaptación prácticamente calcada del de El regreso del Caballero Oscuro y es espectacular. De hecho, es un traje, para mí es el traje definitivo de Batman. Y creo que no lo van a poder superar, sinceramente. Entonces, el de Superman, obviamente, es un traje espectacular, de los mejores del cine de superhéroes, por lo menos en lo que se refiere a acabado, en calidad, en tejido. Eh, pero bueno, la única cosa que le pongo es que, bueno, podrían haber intentado ser más fieles a lo que es el traje clásico de los cómics y podría haber quedado muy chulo. Y la verdad, me gustaría ver algo así. Me gustaría ver algo así si hicieran posteriores secuelas. Pero bueno, tampoco me voy a quejar. Son detalles. Es entrar en lo que es detalles muy nimios. Y obviamente esta versión de Superman es increíble, ¿no? Y el traje también. Así que ya lo sabéis. ¿Yo lo cambiaría si tuviera la opción? Sí, sí, pero tampoco me voy a quejar. Esa es la conclusión, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿cómo es que Lex Luthor conoce la identidad real de Superman y de Batman? De acuerdo, esta es la segunda pregunta que he seleccionado y es una pregunta que también me interesa mucho. Un saludo a Jordi CM, que es el que ha hecho la pregunta. Y lo primero que tengo que decir respecto a esto es, no confundamos error de guión con algo que es previo a los acontecimientos de la película. ¿De acuerdo? Esta pregunta de cómo Lex Luthor descubre la identidad de Superman y de Batman, pese a ser un elemento muy importante de la película, no creo que sea necesario para la narración de esta. Y voy a explicar por qué. En la película tenemos un contexto en el que vemos que Batman lleva 20 años en activo. 20 años. Durante esos 20 años es imposible que no haya nadie que no haya descubierto su identidad. Es imposible. Imposible. Tenemos
todo un grupo de tramas que no hemos visto del personaje durante esos 20 años, y tenemos un montón de historia que no hemos conocido. También podemos tener en cuenta como referencia la escena post-créditos de Escuadrón Suicida. En la escena post-créditos de Escuadrón Suicida se intuye que Amanda Waller conoce también la identidad de Batman. Y también ha investigado a los otros metahumanos, tal y como lo hizo Lex Luthor. Deduciendo eso, y viendo que Amanda Waller también la conoce en Escuadrón Suicida, aquí hablando del contexto en general del DCU, no hace falta que nos vayamos a Escuadrón Suicida, viendo la propia película ya se sobreentiende. Teniendo todos esos 20 años, es perfectamente factible que Lex Luthor ya haya conocido su identidad. Perfectamente factible. De hecho, es como digo, no es necesario explicarlo, porque hay 20 años de historia de Batman que no conocemos. Esta película se situaría in media res, por ejemplo, en la historia de Batman. Es una película que la narración la empieza en su crepúsculo. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, sinceramente no creo que sea algo vital para la película. Ni mucho menos creo que sea un fallo de guión. No. Que Lex Luthor, cuando empieza la película, conozca la identidad de Batman, es algo perfectamente lógico. Y respecto a la identidad de Superman, es un tema muy diferente, porque Lex Luthor confirma sus sospechas de la identidad de Superman al principio de la película. Cuando Lois Lane está en Nairobi. Cuando hace la entrevista y todo lo demás. En ese momento, cuando aparece Superman, Lex Luthor confirma su identidad. Porque él ve cómo Superman va siguiendo a Lois y la va rescatando momento a momento. Tenemos que tener en cuenta que en Man of Steel, en la historia, Clark entra en el Daily Planet por ella. Y Clark entra en el Daily Planet justo después de todo el lío de Metrópolis y aparece en el mundo poco después que Superman. Teniendo todos esos datos, sabiendo de forma pública que Lois y Clark están viviendo juntos y están en una relación, la gente lo sabe, es perfectamente asumible que Superman sea Clark por alguien como Luthor, obviamente. Es así de simple. Al principio de la película, cuando vemos que Superman va a por Lois, Luthor confirma sus sospechas y además descubre un método para llamar a Superman, para atraerlo hacia él, y es lo que hace luego la torre de LexCorp en Metrópolis. Hace lo mismo, secuestra a Lois y así atrae a Superman. Y en consecuencia, como ella está saliendo con Clark, es lo más lógico. ¿De acuerdo? De hecho, tenemos que tener en cuenta que él lleva años atrás investigando a los metahumanos. Todo ese contexto que no se nos narra en la película, repito, no es necesario para conocer ese dato. Porque ya estamos viendo, por los vídeos de grabación de los metahumanos, por toda su investigación, por lo que le interesa, los dioses entre nosotros, la conversación que tiene con la senadora, que esos dos personajes, tanto Batman como Superman, han sido foco de estudio para el villano, para Luthor, durante años antes. Son hechos que ocurren antes de la película, pero que no son necesarios para la trama de esta. De verdad, así lo creo. No creo que sea algo necesario. En muchas películas se utiliza este recurso. En muchísimas. El hecho de acontecimientos que suceden antes de esta y que le dan solo contexto a la película, pero que no afecta a la narrativa de esta. Afecta el hecho de que conozca su identidad y que su plan se desarrolle en torno a eso, pero no la narrativa en sí, sino al contexto, a cómo los personajes se encuentran en la película. Y yo creo que, teniendo el contexto de Batman, la escena del principio en África con Superman, y viendo cómo lo atrae a la torre del LexCorp, ya entendemos lo que ha ocurrido. Y entendemos que Lex conoce sus identidades. Y también tenemos que recordar la escena de la fiesta. En la escena de la fiesta, él los llama a los dos para que se encuentren y les está vacilando porque conocen las identidades de los dos. Entonces, la respuesta es... ¿Cómo Luthor conoce la identidad de Superman y Batman? Las conoce antes de los hechos de la película y no es necesario para lo que es la historia en sí. No es necesario conocer ese dato. Lo único que es necesario es conocer que las conoce, que lo sabe, que él lo sabe. La película nos da pistas sobre ello, pero no es necesario saber el cómo, porque si no tenemos que preguntarnos también cómo Amanda Waller lo conoce. Estos son cosas
que suceden fuera de cámara y que no tienen por qué narrarnos. No tienen por qué. De verdad, así lo considero. Ya se puede deducir cómo Luthor conoce sus identidades. Es perfectamente factible. No es algo que contradiga nada que se narre en la película. Por eso no es un fallo de guión. Que Luthor sepa su identidad no contradice nada. Entonces, esa es mi respuesta ante esta pregunta, ¿de acuerdo? David Noldevais pregunta: no sé si llego a tiempo. Llegas a tiempo, obviamente, porque la pregunta aquí está. Pero lo único que no me queda claro es por qué Wonder Woman no coge la lanza y mata a Doomsday. El resto es perfecto. Bueno, este es otro tema de debate en la película. ¿Por qué no es Wonder Woman quien mata a Doomsday en vez de Superman? Todas las respuestas prácticamente se basarán en las reglas que plantea la película. En las reglas que plantea la película y las reglas que plantea Man of Steel. ¿De acuerdo? Si nosotros hemos prestado atención a estas dos películas, sacaremos la respuesta fácil. Fijaos, no me queda claro por qué Wonder Woman no coge la lanza y mata a Doomsday. Vale, punto primero. Wonder Woman durante la pelea, y esto es un recurso visual que utiliza Snyder para narrarnos precisamente esto, se ve afectada constantemente por la electricidad estática de Doomsday. Electricidad, energía, llamadlo como queráis. Ella constantemente se ve repelida. De hecho hay un plano muy concreto en la que ella intenta clavar en su propia espada, ¿vale? Que es una espada que, como vimos, le puede cortar el brazo perfectamente, ¿de acuerdo? Intenta clavar la espada en el pecho. Y la electricidad estática de Doomsday la repele, ¿de acuerdo? Esto implica que Diana puede atacarle y puede luchar con él, pero no puede estar mucho tiempo cerca de su cuerpo, porque ella sale repelida. La energía que rodea a Doomsday la repele. ¿De acuerdo? Ella no es suficientemente resistente y fuerte como para aguantar tanto tiempo cerca de él. Wonder Woman es considerablemente menos fuerte que Superman. Es muy fuerte, pero bastante menos. Superman, cuando coge la lanza, con todo su esfuerzo, que también esta es otra, no es ningún fallo que él pueda aguantar el efecto de la kriptonita y pueda seguir cogiendo la lanza. No, la kriptonita no es algo que diametralmente le quite los poderes. Él siente muchísimo dolor, pero se puede resistir a ello mínimamente. Entonces, la cosa no es tal, ¿de acuerdo? De hecho, la kriptonita se encuentra en la punta de la lanza y no es lo mismo que, por ejemplo, llevar un Petrus colgando, como en Superman la película. No es algo tan directo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, él coge la lanza volando y cuando va a matar a Doomsday que le ensarta, él se pasa un tiempo considerable insistiendo hasta que la lanza le atraviesa el cuerpo completamente. Sin alguien con la resistencia y la fuerza de Superman sería imposible hacer eso, y sería imposible matarlo. De hecho, a Superman le cuesta la vida. Con el simple hecho de ver cómo le cuesta la vida, a Wonder Woman le pasaría lo mismo. Exactamente lo mismo. Doomsday es extremadamente poderoso. Y solo alguien como Superman, con su resistencia y su fuerza para atravesar la lanza y para aguantar cerca de él, sería capaz de matarle. Es así de simple. Y de hecho, la película nos lo narra perfectamente. En los ejemplos que vemos en la pelea con Wonder Woman y en cómo Superman consigue matarle. Que se deja la vida en ello. Y todas sus fuerzas. Excelente iniciativa, Carlos. Muchísimas gracias. José Pablo Huerta, quien está haciendo la pregunta. Un saludo desde aquí. Por mi parte, me gustaría que profundices bien el por qué Clark no pudo oír dónde se encontraba Marta cuando la capturaron. Esto es otro tema que me gustaría profundizar en él y es un tema que ha tenido mucho debate. ¿Por qué Clark va a por Batman en vez de ir directamente a buscar a su madre y todo el rollo, ¿no? La escena de por qué Clark no pudo oír dónde se encontraba Marta y tal, que decían que era una escena eliminada, que no se puede incluir en el metraje de la película, no me parece necesaria. Y voy a explicar por qué. Superman, y esto lo he explicado en otros ejemplos, por ejemplo con lo de la bomba en el Capitolio, yo qué sé, cuando se lleva por delante al que secuestra a Lois en África, bueno, que la tiene a punta de pistola. Y él se lo lleva por delante, en vez de congelar el tiempo, las típicas escenas de tiempo bala como en Flash, y bueno, pues le quita el arma y tal. Esto es muy fácil. Desde Man of Steel se nos plantea que Superman progresivamente va obteniendo sus poderes y los va acelerando o se van incrementando, ¿de acuerdo? Cada vez es más resistente a las balas. Por ejemplo, las balas de los helicópteros en Man of Steel le afectan más que las balas del Batwing en Batman vs Superman. Si nos fijamos, cada vez es más resistente, cada vez es más fuerte. Por ejemplo, en Man of Steel, cuando soporta la torre petrolífera, la plataforma, le cuesta mucho. De hecho, le duele.
a Superman. En cambio, cuando en Batman vs Superman está arrastrando el barco, no le cuesta prácticamente esfuerzo. Entonces vemos cómo sus poderes se van incrementando cada vez más. Y con la velocidad pasa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? De hecho, hay un ejemplo visual muy claro en las 3 películas, que es que, por ejemplo, la primera pelea con Zod recibe el puñetazo de Zod cuando le ataca. En Batman vs Superman logra detener el puñetazo de Doomsday, cosa que implica que es más rápido. Y en Liga de la Justicia le esquiva el puñetazo en cámara lenta a Steppenwolf, haciendo que es aún más rápido. En Liga de la Justicia, cuando Superman se enfrenta a Flash, es cuando descubre esa velocidad a tiempo bala. Es la primera vez que la utiliza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque Superman no es lo suficientemente rápido como para ir a buscar a Marta en 1 hora, no sabiendo dónde está, porque puede estar tanto en Metrópolis como en Gotham, y por mucho que lo escuche con el superoído, es algo muy dejado al azar, algo muy él puede tener una noción de dónde está, pero no puede localizarla exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo todos estos factores en cuenta, y sabiendo que él no es tan rápido como para congelar el tiempo, y poniéndose a buscar a lo Flash, yo qué sé, casa por casa, en 1 segundo. Eso no puede hacerlo un Superman. No puede hacerlo, no tiene ese superpoder. No puede arriesgarse a perder tiempo. Es por eso, por lo que decide ir a buscar a Batman e intentar hablar con él, en vez de ir a buscar a su madre. Porque si él va por Marta, no va a ser lo suficientemente rápido como para salvarla antes de que la maten. Es así de simple. Aún no es tan rápido, ¿de acuerdo? Ese poder lo descubre en Justice League cuando le sigue con la mirada a Flash. En ese momento es cuando descubre ese poder, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, el aliento congelante aún no lo tiene el Superman de esta versión. En Liga de la Justicia lo descubre, lo que pasa es que, como sabemos, eso es rerodaje, así que no sabemos cómo ocurría en la película original, ¿no? Entonces, lo que digo, la respuesta es muy sencilla. No puede asumir ese riesgo aún. Ya está. Y luego, pues lo del superoído, joder, me está costando la palabrita, no incluyeron la escena, y yo creo que, sinceramente, porque no era necesaria del todo. No era necesaria del todo. De hecho, lo que se narró en la escena es que él intentaba escuchar a su madre, y porque está en una situación de estrés, porque además tenemos que recordar que Superman siente emociones humanas, él no puede concentrarse lo suficiente como para escucharla, porque está escuchando un montón de crímenes, un montón de cosas, un montón de sucesos, y eso también es un factor a tener en cuenta, pero que obviamente no es necesario para la narración de la película, ¿de acuerdo? Salvo por lo de Luthor, que lo de Luthor, repito, es algo que se ve fuera de cámaras. Todo lo que os estoy explicando son cosas que vemos en las películas, ¿de acuerdo? Una cosa es la narrativa en diálogos y otra cosa es la narrativa visual. La narrativa visual, por ejemplo, en Batman vs Superman y en Man of Steel, nos narra muchísimo. Nos narra muchísimo. Y, por ejemplo, ver el límite de los poderes de Superman es algo que se narra pura y exclusivamente visualmente. Eso lo vemos en el transcurrir de las acciones, en las 3 películas, ¿vale? Obviamente, de Justice League cuento lo que obviamente es rodado por Zack Snyder, no por Whedon, ¿de acuerdo? Y la escena de Flash está rodada por Zack Snyder. La quinta pregunta está hecha por Rodrigo R2K3. Un saludo desde aquí. De hecho, tengo 3 preguntas de Rodrigo porque me gustaron mucho, porque tocaban temas que yo quería comentar. Así que un saludo y muchísimas gracias por tus preguntas. Rodrigo pregunta: te comentaré mis grandes problemas con esta peli. Vamos a ver. ¿Crees que el teaser que nos dan de toda la Justice League era necesario? Eso y la visión de Flash viajando en el tiempo hizo que para mí sintiera una peli muy muy saturada, preocupada de asentar su universo demasiado pronto. Muy bien. A tu primera pregunta, ¿era necesario? Por supuesto. ¿Por qué es necesario? Porque la narrativa del DCU era completamente distinta de la del UCM. Las películas como Batman vs Superman en el UCM, por ejemplo, no tienen cabida porque son películas que no siguen una franquicia en concreto. La película de Batman vs Superman es una película de DC que se basa en asentar el universo. Sale Batman, sale Superman, sale Wonder Woman, sale Luthor, sale Doomsday, salen un montón de personajes del universo DC y salen esos cambios de la Justice League. ¿Por qué considero que es necesario? Porque la narrativa del DCU, por ejemplo, se parece más a la franquicia de X-Men que no a la franquicia del UCM. Obviamente no me refiero a los incontables errores de continuidad, me refiero a cómo está planteada la franquicia, que es muchísimo más coral. La franquicia del DCU, que esto lo hemos comentado en muchísimos debates, es una columna vertebral que empieza con Man of Steel, porque Superman es el centro de todo, y seguiría con películas corales.
Batman vs Superman, las secuelas de Liga de la Justicia, etc. ¿De acuerdo? Toda esta columna vertebral se encuentra adornada por las franquicias individuales, que serían pues los complementos, como podrían ser Aquaman, Wonder Woman, Escuadrón Suicida, Flash. Estos complementos se encargarían de asentar el universo individual de cada personaje, el universo de Flash, de la Speed Force, Wonder Woman y Themyscira, Aquaman y los Atlantes, Cyborg y pues todo lo que viniera con Cyborg, y las cajas madre. Entonces, todas estas franquicias se iban a retroalimentar, pero no iba a funcionar como en el UCM, que cada película iba encaminada hacia algo. Las franquicias individuales, para ver lo que sería la columna vertebral como la he definido, no eran necesarias para visualizar todo el conjunto del universo. No era necesario porque con ver la trama central tú ya tenías la saga completa. Las franquicias individuales funcionaban a modo de pues como en un evento en los cómics que se llama tie-in, por ejemplo, que nosotros tenemos los cómics de las franquicias individuales, pues un cómic de Flash que conecta con Flashpoint, o yo que sé, un cómic de Batman o un cómic de Superman, que todos esos números se entretejen con el evento y lo complementan. Pues más o menos así sería el formato del DCU, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, no es necesario el hecho de ver todas las películas a la vez. O sea, de ver todo, como podría ser necesario con el UCM. Pues en este caso no es así. Entonces, ¿es necesario introducir la Justice League en Batman vs Superman? Sí, porque de eso va la saga. La saga va de cómo todos estos superhéroes se van conociendo, se van uniendo y se enfrentan contra la amenaza común. ¿De acuerdo? Entonces, Batman vs Superman es el prólogo a la Liga de la Justicia. Funciona como eso. De hecho, la trama de Batman vs Superman es básicamente para que los líderes de la Liga de la Justicia se conozcan. ¿De acuerdo? Se basaría en eso. Entonces, es completamente necesario, sí, que se introduzcan estos personajes en la película. De hecho, mucha gente se queja de que son a partir de vídeos, grabaciones, tal y cual. Yo no entiendo qué problema hay. Yo prefiero mucho más eso, que sirva a modo de cameo y sirva a un modo de introducción perfecto, que no involucrarlos demasiado en la historia y que queden como algo puramente de relleno y que carezca de sentido la propia película. Cosa que no se aplica al cameo de Flash en la Batcueva. No se aplica. ¿Y por qué? Porque lo voy a explicar ahora. La visión de Bruce no implica que él tenga poderes para ver el futuro, ni nada por el estilo que alguna vez he leído. No. Bruce conecta con la Speed Force de Flash. ¿De acuerdo? Él conecta. Y él, al estar dormido, puede visualizar el tiempo del que viene Flash. Pero no es por Bruce, es por el propio Flash. Es un efecto secundario del viaje en el tiempo de Flash. ¿De acuerdo? Porque la escena está hecha en plan misterio. ¿Por qué está hecha en plan misterio? Porque es un recurso narrativo para que el espectador dude de si es un sueño o es una visión del futuro real. Y creo que es un recurso perfectamente válido y que funciona perfectamente en la película. De hecho. ¿Por qué no es relleno puro y duro esa escena? Porque la visión esta de Bruce, este sueño, de hecho los sueños de Bruce son muy importantes en la película, suman al miedo que le tiene Bruce a Superman y es una de las motivaciones por las que le lleva a intentar matar a Superman. El ver cómo es asesinado ante Superman y ver esa realidad en la que Superman es malvado, sea un sueño o no, al margen de cómo lo interpreta el propio Bruce, suma a los miedos que él tiene y crea ese efecto mariposa, esa consecuencia que le suma a llevar a matar a Superman. ¿De acuerdo? Entonces, sí tiene cabida la película, porque aporta eso. Al margen de eso, el sentido en sí interno es perfectamente válido, porque si nosotros tenemos una franquicia que va a futuro y vemos un viaje en el tiempo, ese viaje en el tiempo, si es el pasado, tenemos que verlo introducido en películas anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, considero que es vital para la película y considero que es vital no solo para esta, sino para las futuras. Porque tenemos que tener en cuenta que Batman vs Superman era una película planteada para ser el prólogo de futuras secuelas. Y no se nos puede olvidar eso. Entonces, eso es como intentar que una película
que se sitúa en medio de una trilogía, nos cierre los cabos de la tercera. No, la segunda está hecha para que se desarrolle el nudo y para plantearnos tramas que se abren, que se van a cerrar en la tercera. Es el formato clásico de trilogía. Y si Man of Steel, Batman vs Superman y Liga de la Justicia se considera como tal, creo que es completamente lógico que abarque ese tipo de cosas. En segundo lugar, el papel de Lois Lane, muy interesante también. ¿Ves necesaria o interesante toda su cruzada? Amén de que parece meterse en 1000 líos, siempre lista para ser salvada. No sé, vale que quieras participar y ejercer periodismo, pero es que la salvan por lo menos 3 o 4 veces en la peli. Lois Lane, fíjate si es importante, que es la que, gracias a ella, detienen a Lex Luthor. Si no, él se sale con la suya, en la película. Él se sale con la suya. ¿Por qué? Porque ella indaga constantemente durante todos los sucesos de la película. El atentado en el Capitolio, lo que sucede en Nairobi, y ella va siguiendo todas las pistas. Luthor se confía, porque él se lo dice. Por ejemplo, lo de las famosas balas. A él no le importa que nadie descubra lo de las balas, porque él se encuentra... O sea, por ejemplo, cuando intenta que el general declare, él no va a declarar. ¿Por qué? Porque el Escorp es una empresa que proporciona armamento también. Es una empresa que proporciona armamento, y proporciona armamento a muchísima gente, a muchísimos bandos. Y por eso lo de las balas es insustancial. Pero Lois sí sospecha de Luthor. Por mucha gente que pueda sospechar, no hay pruebas contra él. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso como base, ella va siguiendo las pistas. Luthor se confía porque sabe que no va a tener pruebas suficientes como para detenerle, pero ella, con lo del atentado en el Capitolio, consigue detenerle, como podemos ver al final de la película. Es así de simple y a la vez así de complicado, porque ella tiene, durante el transcurso de la película, toda una investigación, y al final él se piensa que no podrán enlazar lo del atentado con él, que no podrán unirlo, pero ella descubre en casa de Wallace Keith, que se llama así el pobre hombre, descubre que él no pensaba suicidarse, él no tenía esa intención, ¿de acuerdo? Entonces, claro, escena que es muy importante de la Ultimate y que es clave para saber cómo Lois consigue reunir las pruebas suficientes para que detengan a Luthor. Pero bueno, básicamente es el papel de Lois Lane, detener a Luthor, porque Superman y Batman no tienen pruebas contra él, de hecho. Y creo que sería esa la respuesta. Y bueno, que salven a Lois Lane es algo clásico de las películas. Ella mete la nariz en sitios donde no es aconsejable hacerlo y en consecuencia pues sale perjudicada muchas veces. Y para eso Superman está ahí bien preparado para salvarla. Y una tercera que si no se me olvida. Dale caña. ¿Ves precipitada la muerte de Superman? Esto va un poco ligado a que se siente una peli saturada. Sí, esto es algo que has puesto también en el segundo comentario y yo para nada siento que sea una película saturada. No se siente una película saturada porque el ritmo, al ser una película de 3 horas, es pausado. Es una película que marca el ritmo perfectamente y que incluso a personas se le puede hacer lenta. Entonces, saturada yo creo que en ningún caso, porque el ritmo juega en favor de la película y al ser una película extensa, más que saturada, es una película densa, consistente y con mucho contenido. Podría entender esto con la versión de cines, que es 2 horas y media. En 2 horas y media, pues sí que puede que la película quede demasiado saturada, porque el montaje es un desastre. Pero la Ultimate en ningún caso. ¿Ves precipitada la muerte de Superman? Podrían haber esperado a que su universo estuviera más asentado para mostrarnos ese capítulo en toda su gloria. Creo que fue una decisión arriesgada. No estoy de acuerdo. O sea, sí fue una decisión arriesgada, en eso estoy de acuerdo, pero no deberían de haber esperado. O no tenían por qué. Poder hacerlo, podrían haberlo hecho. Y podría haber quedado una versión de la muerte de Superman también muy buena. Pero me parece que es una versión perfectamente válida la que vemos en la película. ¿Por qué? Porque le dan un peso y una función en la película muy importante. Muchísimo. Y que la función de la muerte de Superman no sea la misma que la del cómic, no implica nada. Que sea una función distinta, en este caso, que el mundo... Y, bueno, o sea, la función es que cambia el mundo. Les hace ver a todo el mundo que él es un héroe y que ha muerto por salvar a la humanidad. Esa función es la función más poderosa que puede tener un héroe. El sacrificio desinteresado. Esa es la función y lo que define un héroe.
¿De acuerdo? El hacer las cosas desinteresadamente. El salvar a una persona o el salvar un mundo porque creas que tienes que hacerlo. Porque crees en la bondad de ese mundo y porque crees en salvar a esas personas. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace Superman. Y no hay función más poderosa que eso. Ninguna. O sea, Superman puede haber sido... puede haber estado contextualizada la muerte siendo él ya un miembro de la Liga de la Justicia y que le lloren los héroes, pero todo eso es fanservice. Sin más. La función de la muerte de Superman es muy potente. De hecho, en función es la misma. O sea, es sacrificarse para salvar a la humanidad. Y a Lois. ¿De acuerdo? La función no es muy diferente. Simplemente que la película tiene un añadido que es aún más importante y que la hace aún más relevante en el canon del DCU, que es que haga que el mundo se reconcilie con Superman y le vean como el héroe que es. Entonces, no la veo para nada precipitada. La veo necesaria, la veo que funciona como parte del arco de 3 películas increíble. O sea, me parece una idea increíble y además a nivel dramático y emotivo funciona perfectamente. Es una escena súper bien rodada, conectas con el personaje y viendo el recorrido que tiene el personaje en Man of Steel y en Batman vs Superman, conectas con la muerte. No es necesario más recorrido, no lo creo. No creo que sea necesario, porque la función de la muerte está muy clara. Y creo que es una obviedad. Si la muerte hubiese sido en otras circunstancias, será una versión diferente de la muerte, pero no mejor. ¿Es decisión arriesgada? Por supuesto, pero igual de acertada, en mi opinión. De hecho, por cosas como esta versión ha sido la que ha hecho que mucha gente conecte con Superman. Por su humanidad, por sus sacrificios, por sus decisiones. Y yo creo que eso hace que sea la versión más fiel al cómic, de hecho. Incluso yo creo que es más fiel que la de Riff. Entonces, por ese sentido no creo que haya mucho más que comentar, ¿vale? De Dark Geek DC, un abrazo desde aquí, amigo, y un gran saludo. Igual ya te lo han preguntado, pero cuando Batman persigue el tren y se encuentra con Superman, ¿por qué Superman no detiene el tren viendo que llevan armas y tal? Me gustaría saber tu opinión sobre esto. Yo tengo una explicación, pero igual es errónea y tienes una mejor. Bueno, yo tengo la explicación que me sugiere la película. La explicación que se nos narra, de hecho. Esto lo he comentado en varios debates y creo que es algo bastante obvio. Como lo que he explicado de las velocidades del personaje. Superman, no hay ningún momento en el que detenga crímenes durante la película. Ningún momento, ¿os habéis fijado? En ningún momento él detiene un criminal, ni, yo qué sé, se va a una zona de guerra, por ejemplo, a detener guerras, ni se inmiscuye en esos asuntos. Nunca. ¿Por qué? Por la situación sociopolítica de la película. Porque él no está aceptado. Y él lo único que hace, para no meterse en jardines, es rescatar personas. Salvar gente. La diferencia es que él puede inmiscuirse en el tema de Batman porque Batman está al margen de la ley. Y para él es algo personal el conflicto. Entonces, lo que tiene que ver con los maleantes que tienen las armas y que la están liando, él no se inmiscuye porque prefiere concentrarse en lo que es el tema de Batman. De hecho, además, se suma el hecho de que como él no está a favor de Batman, él no confía en quién son los buenos y quién son los malos. Obviamente, son gente que tienen armas, son gente peligrosa. Pero él prioriza en Batman. Él prioriza cuál es el mal mayor. Y ve en Batman, tenemos que recordar que ve en Batman a un asesino psicópata que se está tomando la justicia por su mano, pero de una forma completamente errónea. Y estamos viendo a alguien que él lo considera como una versión retorcida de sí mismo. Es decir, él considera que Batman está defendiendo la justicia desde el punto de vista opuesto a Superman. Entonces, por eso para él se convierte en algo personal y prioriza a los maleantes. Y repito, como ya he dicho, Superman no va por ellos porque él no actúa de esa forma, él no detiene a personas, no tiene esa jurisdicción. Imaginaos que los coge, ¿a dónde los lleva? ¿Los lleva a la comisaría de policía? Él no es policía, Superman. No está aceptado en la sociedad de esa forma, como puede ser la de Riff. No funciona así. Entonces, hasta después de que la sociedad la acepte y lo tengan presente como tal, como el héroe oficial de la humanidad, como alguien que actúa con consentimiento, hasta ese momento pues no podrá inmiscuirse en ese tipo de temas. De hecho, es la frase de la senadora.
¿Debería haber o no un Superman? Lo hay. Simplemente hay que aceptarlo. Es así de simple. Lo que el arco de la película se trata de que no simplemente hay que aceptarlo, sino de que la respuesta al final es sí, debería haber un Superman, porque es el beneficio máximo de la humanidad. Y a partir de entonces sí que detendrá criminales y podrá actuar de esa forma, porque tendrá jurisdicción, en cierto modo. Tengo que aclarar una cosilla, al final han sido 9 y no 10 preguntas. ¿Por qué? Porque había una de las preguntas que estaba repetida también. Entonces le mando un saludo a Galactic99, que él hizo la pregunta sobre el tema de Flash y la Batcueva. Ya le he respondido anteriormente, entonces un saludo y un abrazo desde aquí. Y esa era la pregunta que faltaba, ¿de acuerdo? La última pregunta nos la pone Diego1775 de Mother We Share. Un saludo desde aquí. Y dice: buenas, Carlos. En primer lugar, ¿crees que está bien narrado y es verosímil el plan de Luthor de que le den acceso al cadáver de Zod y utilizar Kryptonita para que lo conviertan en Doomsday? Y segundo, ¿no se abusan demasiado del recurso de contar acontecimientos a través de la televisión? De acuerdo, primero responderé la segunda pregunta porque es la más sencilla. No creo que se abuse demasiado. De hecho, se utiliza muchísimo menos que, por ejemplo, en El regreso del Caballero Oscuro. Obviamente son narrativas diferentes, la del cómic y la de la película, pero es que en Batman vs Superman se utiliza una sola vez, de forma que tenga peso en la trama, que es la vez que él está viendo el debate con la senadora y vemos la reacción que tiene el mundo sobre Superman. Al margen de eso, tampoco se utiliza ese recurso en demasía. El partido de Gotham, esa escena de la Ultimate Edition cuando se habla del traje de Superman y que parece un símbolo americano, que es justo antes de la fiesta en la que se encuentran Bruce y Diana, que hablan de lo de la espada y hablan de lo del USB y tal, ¿no? Entonces tampoco se utiliza tanto. Y lo del partido de Gotham se añade como guiño a Cyborg, que es un guiño a Cyborg para conectar con Liga de la Justicia, así que en ese sentido no se involucra, ¿no? Pasando a lo del tema de Luthor y su plan con Doomsday, que creo que es una buena forma de terminar con este vídeo, que esto es algo que he comentado muchísimas veces, voy a tomar un traguito de agua mineral para prepararme, porque esto tiene tela. Luthor utiliza a Doomsday como plan preventivo, ¿de acuerdo? Tenemos que entender eso. Entonces, ¿creo que está bien narrado y es verosímil? Sí. ¿Por qué? Luthor tiene influencias en el gobierno de los Estados Unidos, porque él es la principal empresa que aporta armamento, aporta tecnología, tiene muchísima influencia y obviamente es alguien con muchísimo poder. Entonces, el senador se quiere aprovechar de ese poder, el senador que se acerca a él para intentar hablar con él. Y Luthor le chantajea, le dice: ¿tú quieres influencias y poder? Pues tú apórtame esto, tú dame esto. El senador, que tiene influencia en el gobierno de los Estados Unidos, le aporta el cadáver. Eso es muy sencillo, ¿de acuerdo? Y la posibilidad de investigar la nave kryptoniana, ¿de acuerdo? A partir de ese momento, él lo que hace es utiliza la kriptonita para las huellas dactilares de Zod, ¿de acuerdo? Esto es una suposición de Luthor, pero una suposición bastante válida. Sin más. Él es alguien que se arriesga a tomar este tipo de decisiones, por eso es Lex Luthor. Los demás científicos, por ejemplo, dan los pasos poco a poco, con una serie de consentimientos, y Luthor va a lo loco. Luthor va embalado a buscar el conocimiento, y arriesgándose y tomando este tipo de decisiones, consigue entrar en la cámara, y creo que es un punto que define muchísimo tanto el personaje de los cómics como el de la película. Así que creo que es verosímil para con el personaje. Tenemos que tener siempre en cuenta eso. Cuando él entra en la nave, la inteligencia artificial le aporta todo el conocimiento de los mundos conocidos, y así él es como logra saber cómo crear a la criatura Doomsday, ¿no? Él se piensa que puede controlar a la criatura, que esto es una respuesta para más adelante. ¿Por qué? Para empezar, aquí tenemos la primera pista. La inteligencia artificial intenta advertir que es una abominación sin nombre, que no se puede controlar, que es imparable, que es una monstruosidad genética, y él le responde: ¿dónde está el consejo de Krypton? Le dice ella: muerto, extinto. Y dice: pues entonces procede. Eso significa que la desprecia. Desprecia a la inteligencia artificial como diciéndole: yo soy mucho más capaz que vosotros para controlar esta tecnología. ¿Por qué es así de prepotente? Porque es una de las bases del personaje también. El conocimiento sin poder.
lo que dice en el discurso de la librería de la biblioteca de Metrópolis, perdón. Él se considera con el derecho de ejercer poder y de tener conocimiento. ¿Por qué se cree con ese derecho? Porque es un prepotente, un ególatra y es alguien que se cree por encima del bien y del mal. Cosa que además señala su hipocresía para con Superman. Pero bueno, en fin, todos estos detalles construyen al personaje de una forma brillante y además lo definen, tanto en el cómic, repito, como en la película. Y esto es completamente fiel, ¿de acuerdo? Luthor se cree que va a poder controlar a Doomsday. Y él lo cree como plan de contingencia. Él tiene una hora de gestación. Esa hora de gestación, bueno, la hora que le queda de gestación, es la que le da Superman para o matar a Batman o que muera su madre. ¿De acuerdo? ¿Por qué le da esa hora? Para no tener que sacar a Doomsday. Es por eso. Por eso en cuanto llega Superman nace Doomsday, porque le da esa hora límite. Superman no mata a Batman y se ve obligado a sacar a Doomsday, que es su plan de contingencia. Cuando Superman llega le dice que es sangre de su sangre. Cuando le dice que es sangre de su sangre y le enseña la mano, le está diciendo que él le va a obedecer. Que es una criatura que se encuentra a sus órdenes. Y otro detalle que nos confirma esto es que él se queda delante de su hijo como si fuese su creación y no tiene ningún tipo de miedo. Y Luthor, por muy loco que esté en la película, no es un suicida. No lo es, porque él tiene planes a futuro. ¿De acuerdo? Es solo utilizar un poquito la lógica. Él se queda delante porque se piensa que lo va a poder controlar. Le sale mal, Doomsday le tira el puñetazo y Superman lo detiene. Para rematar esto también está la escena eliminada aquella que se ve en los extras, cuando Luthor le dice literalmente a Superman que solo le obedece a él. Lo que pasa es que es una escena eliminada y es la única escena eliminada que yo sí estoy de acuerdo en que tiene que ser incluida en la película. Porque esa escena eliminada acabaría con el debate. ¿De acuerdo? ¿Que está narrado? Sí, está narrado, pero se deja más claro con esa escena, ¿de acuerdo? Pero bueno, vaya, que lo que digo, que no es que Luthor esté loco y luego decida liberar a Doomsday y que se lleve por delante lo que sea. No, él se piensa que va a poder controlar las acciones de Doomsday. ¿Por qué? Pues porque es un prepotente y porque abarca más de lo que puede. Y al final pues todo le sale mal. Como ha ocurrido tantas veces en los cómics, por ejemplo con Bizarro, con Metalo y con tantas otras. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es eso, que Luthor intenta meterse en temas y en lados de la ciencia que él no puede controlar. No del todo, es un poder que un hombre no puede controlar. Es como abrir la caja de Pandora. Y a Luthor eso le da igual. Le da igual con tal de acabar con Superman, le da igual. Y como he dicho antes, eso demuestra lo hipócrita que es, porque intenta ejercer un poder que se encuentra por encima de él cuando se está quejando precisamente de eso de Superman. Se queja de que Superman es alguien tan poderoso y él está intentando hacer lo mismo. Y esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Luthor está loco en el sentido mismo de los cómics. No es alguien como el Joker. Porque muchas veces se dice, es que intenta imitar al Joker de Heath Ledger. No tiene nada que ver el personaje. Luthor está loco en ese sentido. No en el sentido de crear el caos. Luthor no pretende crear el caos, es todo lo contrario. Él pretende tenerlo todo planeado hasta el extremo. Y sus tics, su forma de comportarse, sus histrionismos, son porque él es tan inteligente que le supera. Eso, por ejemplo, lo vemos en Superman Birthright, que tantas veces lo he puesto de ejemplo. Es una adaptación casi literal de ese Luthor. Él es tan inteligente que le dan ataques de furia, que le dan ataques de ira, nerviosismos. Y es por eso, porque su cerebro va a 1000 por hora. Y eso a la hora de gestionarlo le cuesta. Y su mente va tan acelerada que va casi por delante de sus reacciones físicas. Entonces, estos histrionismos se deben a eso. Yo creo también que este es el mejor Luthor que hemos tenido y el más fiel a los cómics. Lo que pasa que como no es la iteración que algunos han querido ver, pues se le echan encima cuando no hay ningún motivo real. Y ya está. O sea, estas serían las preguntas que yo quería resolver y comentar. Obviamente espero que el debate se largue en la caja de comentarios. Podemos seguir comentando. Probablemente habrán segundas y terceras partes, incluso más, a lo mejor, si el vídeo gusta y tiene buena recepción. Y queréis seguir viendo más, obviamente. Y nada, en su momento, cuando decida hacer la segunda parte, os lo comentaré por Twitter. Para que me comentéis más preguntas, más dudas, cosas que no hayáis visto resueltas aquí, pues indagad en ello, comentádmelo, lo que queráis. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos si os gusta el contenido, dadle a like,
activad la campanita, que no funciona, pero bueno, por si acaso. Y nada, nos vemos en próximos vídeos de Universo Friki. Hasta otra.